¿Alguna vez escuchaste la historia del cura sin cabeza? El pueblo de San Bartolomé siempre fue conocido por su iglesia antigua, una construcción de piedra ennegrecida por los años, donde aún resonaban los susurros de antiguas misas y los secretos de un sacerdote condenado. Todo comenzó cuando el padre Agustín, un hombre severo y de pocas palabras, llegó al pueblo hace más de 100 años. Decían que no era un hombre santo, que en su confesionario más de un pecador desapareció después de buscar el perdón. Nadie sabía a dónde iban, pero algunos pobladores aseguraban ver sombras moverse entre las tumbas del cementerio cada medianoche. Una noche, una mujer llamada Doña Elvira, desesperada por el alma de su hijo enfermo, acudió al sacerdote en busca de ayuda, pero algo en la iglesia estaba mal. El altar olía a azufre, y en las velas encendidas se veían sombras moverse como si danzaran burlonas. Doña Elvira jamás salió del confesionario. Los rumores crecieron hasta que un grupo de hombres del pueblo, armados con antorchas y machetes, decidieron enfrentar al cura. Lo encontraron en la sacristía, rodeado de símbolos extraños dibujados en sangre, murmurando palabras en un idioma que nadie entendía. El pueblo estalló en furia. Lo arrastraron hasta la plaza y, en un arrebato de horror y venganza, lo decapitaron frente a la iglesia. Su cabeza rodó hasta las escalinatas y su cuerpo fue arrojado a una fosa sin nombre. Pensaron que con su muerte acabarían los males, pero estaban equivocados. Desde esa noche, el sonido de pasos resonaba en la iglesia vacía. El viento traía susurros en latín, y algunos juraban ver una figura vestida de sotana, pero sin cabeza, deambulando entre las tumbas. Los más valientes intentaron desafiar la maldición. Ninguno volvió. Una noche, un joven llamado Matías, escéptico y atrevido, decidió entrar a la iglesia con una lámpara de aceite y una cruz de madera. Se burló de los cuentos de los ancianos y caminó hasta el altar. El silencio lo envolvió. De repente, sintió un frío helado recorrer su espalda. Su lámpara parpadeó, y entonces escuchó una respiración ronca, justo detrás de él. Matías giró lentamente, y allí estaba, una figura vestida de negro con la sotana sucia y raída, pero sin cabeza. El joven intentó gritar, pero algo lo paralizó. Un murmullo gutural surgió de la nada y de repente, la puerta de la iglesia se cerró de golpe. Matías jamás debió entrar allí. La iglesia quedó en completa oscuridad. La única luz provenía de la lámpara de aceite que Matías sostenía con manos temblorosas. El aire era denso, pesado, y olía a muerte. El joven quiso moverse, pero sus piernas no respondían. Algo lo retenía. Sentía una presencia gélida, una fuerza invisible que lo inmovilizaba. La figura vestida de sotana permanecía inmóvil, pero Matías sabía que lo estaba observando, aunque no tenía ojos. De pronto la lámpara parpadeó violentamente. Un gruñido profundo resonó en la iglesia. No venía de un lugar en específico, estaba en todas partes. No puede ser real, susurró Matías con la voz entrecortada. Un susurro se arrastró por las paredes de piedra. Latín. Palabras deformadas, antiguas, malditas. Y entonces, el suelo tembló. Las bancas crujieron, algunas se movieron solas. Las velas apagadas en los candelabros se encendieron de golpe con llamas azuladas, y una risa gutural retumbó entre los muros de la iglesia. Matías dio un paso atrás. La figura se movió. El cura sin cabeza avanzó lentamente. Su sotana rozaba el suelo y un sonido espantoso, como si carne podrida se deslizara sobre piedra, acompañaba cada paso. Matías intentó gritar, pero su voz murió en su garganta. ¡Tac, tac! Los pasos resonaban más fuertes. El cura levantó su brazo, y en su mano huesuda sostenía algo envuelto en una tela vieja y manchada. Matías sintió un pánico indescriptible. Todo su cuerpo le pedía correr, pero no podía. El cura extendió la mano ofreciéndole el bulto. Y entonces la tela cayó al suelo. Era una cabeza, pero no era una cabeza cualquiera, era la suya. Los ojos de Matías estaban abiertos de par en par, su boca deformada en un grito eterno. Su rostro pálido reflejaba un horror que su cuerpo aún no entendía. El joven sintió un vértigo espantoso. Su piel se erizó y su visión se volvió borrosa. Algo lo estaba arrastrando hacia la nada. Antes de que pudiera reaccionar, sintió unas manos frías rodear su cuello. No quiero morir, susurró con la última pizca de aliento. Y en ese instante, todo se apagó. La iglesia quedó en silencio. La lámpara de Matías se apagó, y cuando el primer rayo de sol entró por los vitrales, él ya no estaba. Pero sobre el altar, alguien había dejado un objeto imposible.
una cabeza, con los ojos aún abiertos en un grito mudo de terror. El pueblo despertó con un silencio extraño. Algo en el aire se sentía distinto, más pesado, más oscuro. Doña Mercedes, la anciana que vivía frente a la iglesia, fue la primera en notar que la puerta del templo estaba abierta de par en par. Nadie se atrevía a entrar a ese lugar maldito desde la desaparición de Matías la noche anterior, pero la curiosidad es un veneno lento y mortal. Los pobladores se reunieron en la entrada. Un hedor insoportable salía desde el interior, un olor agrio y putrefacto que le revolvió el estómago. Con rezos temblorosos, algunos encendieron velas y avanzaron con cautela. Entonces lo vieron. En el altar, sobre un manto ennegrecido por la humedad, descansaba la cabeza de Matías. Sus ojos seguían abiertos, pero algo en ellos había cambiado. Ya no reflejaban miedo, sino algo peor. Una burla, como si su alma hubiese sido consumida por algo que disfrutó su sufrimiento. Uno de los hombres, armándose de valor, tomó la cabeza y la envolvió en un paño, pero al levantarla, algo cayó al suelo. Era un pedazo de piel seca, con letras marcadas a fuego. Los pobladores se miraron entre sí. Alguien tomó el fragmento temblando y lo leyó en voz alta. Yo también fui incrédulo. Un escalofrío recorrió a todos. El cura sin cabeza no solo había tomado a Matías, le había hecho algo peor. A partir de esa noche, todo cambió. Los perros aullaban sin razón. Los espejos reflejaban sombras que no debían estar ahí. Y las campanas de la iglesia tañían solas a la medianoche. Algunas personas aseguraban ver una silueta en la torre del templo, inmóvil, observando el pueblo. No tenía cabeza, pero se sentía su presencia, su hambre, y cada luna llena, las puertas de la iglesia se abrían solas, esperando a su próxima víctima, porque el cura sin cabeza no busca su cabeza perdida, él busca nueva.